23 de agosto de 2010. Pimlico, Londres. En un elegante apartamento de Alderney Street, a poca distancia de la sede del MI6, la Policía Metropolitana realiza un control de bienestar tras una semana de ausencia injustificada de un inquilino. El ambiente en el interior es asfixiante. La calefacción está encendida a su máxima potencia a pesar de ser pleno verano. Al entrar en el baño, los agentes encuentran una bañera impecable y, dentro de ella, una bolsa de lona roja de la marca North Face, cerrada con un candado desde el exterior. Al abrirla, descubren el cuerpo de Gareth Williams, de 31 años. Está desnudo, en posición fetal y en avanzado estado de descomposición. No hay signos de entrada forzada, no hay huellas de lucha y, lo más perturbador, no hay una sola huella dactilar en los bordes de la bañera ni en el candado que mantenía la bolsa sellada. Bienvenidos a Scrutia. Hoy nos adentramos en los pasillos del espionaje británico para analizar una muerte que desafía las leyes de la probabilidad física y el protocolo forense. Vamos a escrutar si es posible que un prodigio de las matemáticas se encerrara a sí mismo hasta morir o si estamos ante una ejecución diseñada para parecer un accidente. Vamos a analizar el caso del espía en la maleta. Gareth Williams no era un hombre común. Era un genio de las matemáticas que se graduó en la universidad a los 17 años y trabajaba como criptógrafo para el GCHQ, la Agencia de Señales del Reino Unido, destinado temporalmente al Servicio de Inteligencia Secreto, el MI6. Su trabajo consistía en romper códigos y analizar flujos de datos financieros vinculados al crimen organizado y el terrorismo internacional. Era un hombre extremadamente reservado, atlético y meticuloso. Sin embargo, tras su muerte, la narrativa oficial intentó desviar la atención hacia su vida privada, sugiriendo que Gareth murió accidentalmente mientras realizaba un experimento de escapismo o una práctica de bondas en solitario. El escrutinio técnico de Scrutia debe empezar por la bolsa. Se trataba de un modelo de 81 centímetros de largo. Durante la investigación, se pidió a expertos en escapismo y a gimnastas que intentaran recrear la hazaña de introducirse en una bolsa de ese tamaño, cerrarla por dentro y colocar el candado por fuera a través de los ojales de la cremallera. Tras más de 400 intentos, ninguno logró hacerlo sin dejar marcas evidentes en el exterior de la bolsa o sin asistencia. Gareth Williams medía 1,75 centímetros. La física del espacio sugiere que, incluso para un contorsionista, la maniobra de alinear los ojales desde el interior, pasar el arco del candado y cerrarlo sin dejar rastro de ADN en el metal es prácticamente imposible. Bajo el principio de evidencia mínima, debemos analizar el estado del apartamento. La calefacción estaba configurada a una temperatura inusual para un mes de agosto en Londres. Este detalle técnico es fundamental. El calor extremo aceleró la descomposición del cuerpo, lo que provocó que muchas de las pruebas toxicológicas iniciales fueran nulas. Cuando el cuerpo fue finalmente analizado, no se encontraron rastros de alcohol, drogas o venenos comunes. Sin embargo, la ciencia forense admite que existen agentes incapacitantes volátiles que desaparecen del organismo en cuestión de horas, especialmente bajo altas temperaturas. Si Gareth fue neutralizado antes de ser introducido en la bolsa, el calor del apartamento se encargó de borrar el rastro químico de su asesinato. Otro punto de análisis crítico es la ausencia total de huellas dactilares. En un apartamento habitado, incluso por la persona más limpia, es normal encontrar rastros biológicos en superficies como la bañera, los pomos de las puertas o los interruptores de luz. En Alderney Street, la escena estaba estéril. No había ADN de Gareth en el candado de la bolsa ni en la llave que se encontró debajo de su cuerpo dentro de la propia maleta. El rigor analítico nos obliga a preguntarnos, ¿cómo puede alguien manipular un candado, cerrar una cremallera y limpiar perfectamente la bañera después de haberse metido dentro de una bolsa sellada? La hipótesis del accidente en solitario falla al no poder explicar la limpieza forense del entorno. El comportamiento de las agencias de inteligencia tras el hallazgo también debe ser escrutado.
Se descubrió que Gareth había expresado su deseo de abandonar el MI6 y regresar a su puesto en el GCHQ semanas antes de su muerte. Además, alguien había accedido a su ordenador de trabajo después de que se le viera con vida por última vez para borrar archivos específicos. La investigación forense digital reveló que se habían eliminado datos relacionados con investigaciones sobre el lavado de dinero ruso. A pesar de esto, la Policía Metropolitana concluyó en 2013 que la muerte fue, probablemente, un accidente. Esta conclusión choca frontalmente con la del forense inicial, quien afirmó que era casi seguro que una tercera persona estuvo involucrada. En Scrutia no aceptamos las conclusiones cómodas cuando los datos físicos las contradicen. La muerte de Gareth Williams presenta todas las firmas de una operación de inteligencia, una técnica de inmovilización inusual, la eliminación de rastros químicos mediante el control ambiental y una campaña de difamación posterior para invalidar la imagen de la víctima. El espía en la maleta no murió por un juego de escapismo fallido, murió atrapado en una paradoja física que la ciencia oficial prefirió ignorar para no comprometer secretos de Estado. La historia de Gareth Williams nos recuerda que el conocimiento es un arma de doble filo. Su mente era capaz de descifrar los secretos más oscuros de las finanzas globales, pero no pudo encontrar una salida a una bolsa de lona cerrada desde el exterior. Los detalles siempre hablan, y en este apartamento de Londres, el silencio de las huellas dactilares fue el grito más fuerte de todos. Si este análisis basado en la reconstrucción física y la lógica forense te ha resultado esclarecedor, te invito a suscribirte. En nuestro próximo episodio, escrutaremos los crímenes de Hinterkaifeck. Analizaremos las huellas en la nieve que llegaban a una granja aislada pero nunca salían de ella, y cómo un asesino pudo convivir con los cadáveres de toda una familia durante días sin ser detectado. Scrutia, porque los detalles siempre hablan.